En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, nos fiamos de la oración de Jesucristo para implorar el regalo que más necesitamos, el consuelo que más necesitamos, la fortaleza que más necesitamos, el remedio que más nos hace falta, la luz de la que tiene hambre nuestro corazón. Todo eso y mucho más es el don del Espíritu. Nos fiamos de la oración de Jesús. Ponemos nuestra confianza en la oración de intercesión que Cristo sacerdote hace por nosotros, asegurando la perenne efusión del Espíritu. Esta noche es noche de bendición, Señor. Esta noche es noche de unción, Señor. Esta noche es noche de gracia, Señor. Aquí están nuestros corazones resecos, nuestros corazones marchitos, nuestros corazones fracturados tal vez. Están aquí, pero hemos llegado a donde podíamos y debíamos llegar. Hemos llegado a los pies de tu misericordia. Y hemos llegado, Señor, para experimentar en ti la compasión en su misma fuente, la dulzura en su misma fuente, la bondad en su misma fuente. Bien dice la secuencia de Pentecostés: Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Con esa gran confianza nos unimos al corazón orante de nuestro sacerdote, de nuestro intercesor, de Jesús, y pedimos efusión del Espíritu ya desde este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hemos pedido ya la intercesión de María Santísima, pero ¿cómo no recordarla a ella, cercana con su cuerpo y con su alma a la plegaria de los apóstoles? María, nuestra necesidad es inmensa y tu corazón es compasivo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Igualmente, apelamos a la intercesión de nuestros ángeles custodios, porque estamos seguros que ellos son maestros de adoración. Ellos son guía en la vida interior, la vida espiritual. Y ellos nos aman bien, porque quieren llevarnos para que junto con ellos, por toda la eternidad, adoremos al que está vivo, al que es Rey, a Cristo el Señor. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, familia de Dios, hoy es el día para saludarnos así, familia de Dios. Y precisamente el texto bíblico en el que nos vamos a apoyar nos habla de eso, de cómo somos familia de Dios. Eso significa que ninguno de nosotros es huérfano. Eso significa que todos importamos,
Eso significa que todos tenemos siempre ese lugar en la casa del Padre, en esta tierra como miembros vivos de la iglesia, y después en el cielo, cuando se cumpla aquello que mandó Cristo, aquello que dijo Cristo. Recordarás que dijo: me voy a prepararos un lugar. Cuando esté listo, volveré por vosotros. O sea que tenemos que tener esa certeza de que el Señor está preparándonos ese sitio. El Señor tiene esa deferencia, ese regalo dulce y bello para nosotros. Pero mientras tanto, vamos avanzando en esta tierra. Bueno, como hemos comentado, el texto en el que nos vamos a apoyar es de la carta de San Pablo a los romanos. Recordemos que Pablo no fundó la comunidad cristiana en Roma. De hecho, uno de los hermosos misterios de nuestra fe es que no sabemos realmente quién fundó la comunidad cristiana en Roma. Sabemos que después llegó el apóstol Pedro, sabemos que allí estuvo también predicando Pablo, y sabemos que tanto Pablo como Pedro murieron mártires en la ciudad de Roma. Por eso en la Basílica de San Pedro están los restos verificados, los restos de Pedro, y en la Basílica de San Pablo de la misma ciudad están los restos de Pablo. Bueno, el hecho es que Pablo no fundó esa comunidad, pero Pablo les escribe y les dice: quiero ir a visitarles, quiero ir donde ustedes, quiero comunicarles algún don espiritual, o mejor, que intercambiemos dones. Ese es el tono familiar con el que Pablo les habla. Pero te voy a contar algo interesante. El hecho de que Pablo no haya fundado la comunidad de Roma es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Pablo les escribe a los romanos, de alguna manera tiene que presentarse. Y la manera como él se presenta es haciendo una larga presentación, pero no tanto de sí mismo, no dice demasiado de él, sino habla del Evangelio. Habla de cuál es el mensaje que él ha compartido. ¿Eso qué significa? Que como Pablo no fundó la comunidad de Roma, entonces la carta a los romanos es como un gran resumen de qué era lo que Pablo predicaba. Imagínate el valor inmenso que tiene. En sus 16 capítulos, que es la carta más extensa de Pablo, está la mayor parte de lo que él predicaba, la mayor parte de su evangelización. No es extraño entonces que desde los primeros tiempos la carta a los romanos haya sido inmensamente valorada, estudiada, profundizada. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque es de todo el Nuevo Testamento el documento donde se encuentra de un modo más amplio qué era lo que Pablo predicaba, qué era lo que él compartía. Por eso nosotros resultamos beneficiados. ¿Cómo está estructurada esta carta? Pablo, en el capítulo 1, habla de cómo es el mundo sin Dios. Es un capítulo impresionante, sobre todo si comparamos con el tiempo que estamos viviendo. Porque muchas de las cosas que Pablo dice en el capítulo 1 de la carta a los romanos son cosas que estamos viendo nosotros hoy. Es decir, que eso que él describe como el mundo sin Dios, lamentablemente, es lo que estamos encontrando en muchas partes. Las idolatrías, las rencillas, las venganzas, la violencia, el desorden afectivo y sexual, todo eso lo describe Pablo en el capítulo 1.
Ese es el mundo sin Dios. El capítulo 2 de la carta a los Romanos se refiere a el pueblo judío. El pueblo judío, el pueblo de la primera alianza, fue el pueblo que recibió la ley de Moisés. Pero ¿qué nos enseña el apóstol Pablo en ese capítulo 2? Que el pueblo elegido por Dios, el pueblo tan amado por Dios, tampoco le fue fiel a Dios. A pesar de haber recibido la ley de Moisés, una ley llena de sabiduría, una ley que invita a la santidad, no vivieron esa santidad. ¿Y eso qué significa? Eso significa algo muy triste. Y es que el pueblo que Dios eligió le dio la espalda a Dios. En una parte de ese capítulo 2, el apóstol Pablo muestra cómo la actitud de los judíos ha sido la de juzgar a los otros pueblos, pero en el fondo repitiendo los mismos pecados de ellos. Después de que Pablo ha presentado cómo es el mundo pagano sin Dios y cómo es el mundo judío que le ha dado la espalda a Dios, a partir del capítulo 3, entra de lleno con su gran mensaje. ¿Y su gran mensaje cuál es? Que Dios Padre, en un derroche de fidelidad para su pueblo, el que le dio la espalda, según se cuenta en el capítulo 2, y en un derroche de misericordia para con todos los demás pueblos paganos, de los que habló en el capítulo 1, Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo, Dios nos ha dado esperanza de salvación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acoger el regalo que Dios nos dio. Acoger en la fe, acoger de corazón, acoger con todo nuestro ser a este bendito Señor Jesucristo. Este es el gran contenido de los capítulos 3, 4, 5, 6 y hasta el 7. De los capítulos del 3 al 7, donde ya habla del bautismo, donde ya habla de la justificación por la fe, Pablo nos está diciendo que Dios nos ha regalado su amor. Dios ha desbordado su amor en fidelidad, cumpliendo las promesas al pueblo que no le cumplió a él, y en misericordia, dándonos a nosotros lo que jamás hubiéramos podido esperar, nosotros los pueblos que veníamos del paganismo. Luego viene el capítulo 8, y en el capítulo 8, que es en el que nos vamos a detener, pero estoy dando esto para que tengamos contexto. En el capítulo 8, el apóstol Pablo nos cuenta cómo es esa vida nueva, la vida que Dios nos regaló. Esa vida nueva es la vida en el Espíritu. Nosotros ya no llevamos una vida según la sola ley de Moisés, ya no llevamos una vida según la ley del pecado, nosotros llevamos una vida según la ley del Espíritu. El Espíritu es nuestra nueva ley. Ese es el gran mensaje del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Luego los capítulos 9, 10 y 11 hablan sobre cómo responde Dios a las infidelidades de su pueblo y cómo Dios en su sabiduría permitió que su propio pueblo lo negara, pero con una providencia muy grande, porque la negación de los judíos se convirtió en ocasión de predicación para nosotros los demás pueblos. Y de esa manera, Dios llamó a muchos más, hombres y mujeres, a la reconciliación con Él. Son capítulos muy densos, 9, 10 y 11 de Romanos, donde Pablo elabora este pensamiento sobre lo que Dios quiere para su pueblo judío. A partir del capítulo 12, sigue hablando sobre lo que es la vida cristiana, y los capítulos 15 y 16 son especialmente saludos y recomendaciones. Nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 8, como he dicho. Ese es el que nos interesa. El capítulo 8 es el que nos habla de la vida del Espíritu.
Y hay tres conceptos que van a aparecer. Mucha atención, porque no me miren a mí, por favor. Yo soy solamente un comunicador, un puente. El maestro en esto se llama San Pablo. Y lo que yo voy a intentar es presentar esta belleza de la enseñanza de Pablo sobre cómo es la ley del Espíritu. Después de que terminemos este ejercicio, esta predicación, les voy a dejar unas preguntas para que ustedes se reúnan por salas, como se puede hacer a través de este medio, y en esas preguntas ustedes van a poder compartir. Estoy seguro que va a ser una gran bendición. Entonces, capítulo 8 de la carta a los Romanos, tema general, la vida nueva que Cristo ganó para nosotros a través del Espíritu Santo. Y por favor hay que tener en cuenta tres leyes. Que el Espíritu Santo me ayude, porque vamos a tratar de exponer muy bien el tema de las tres leyes. ¿Cuáles son las tres leyes? La ley del Espíritu, esa es a la que queremos llegar. Pero antes de eso tenemos la ley de la carne y la ley de Moisés. Y básicamente lo que nos va a decir Pablo es que por nuestra condición de pecadores estábamos sometidos a la ley de la carne, que luego viene la ley de Moisés y hace una cosa buena, que es revelarnos que estamos en pecado, pero no tiene la fuerza para sacarnos de ahí. Y solamente con la ley del Espíritu nosotros podemos vencer a la ley del pecado y podemos vencer a la ley de la carne. Ese es el tema general. Como veo que algunos de ustedes, porque han dejado su cámara encendida, cosa que agradezco, como veo que algunos de ustedes están tomando apuntes, entonces escriba el tema general. El tema general es: la ley del Espíritu nos rescata de la ley de la carne y de la ley de Moisés. ¿Por qué teníamos que ser rescatados de la ley de Moisés si la ley de Moisés la dio el Señor? ¿Por qué teníamos que ser rescatados de la ley de Moisés? Ese es el tema. Como dicen en los programas de televisión, no te vayas de la sintonía. Eso es lo que vamos a explicar ahora precisamente. ¿Por qué teníamos que ser salvados de la ley de la carne? ¿Y por qué teníamos que ser salvados de la ley de Moisés? Y por consiguiente, ¿en qué consiste la ley del Espíritu? Yo ahora voy a compartir pantalla. Creo que no habrá ningún inconveniente. Voy a compartir pantalla aquí para que veamos una parte de este texto. El texto de la carta a los Romanos. Texto de la carta a los Romanos. Ustedes lo tienen también en pantalla. Espero que todos tengan sin problema la transmisión. No vamos a tomar todo el texto. Ya sabemos que Pablo es un tremendo maestro. Es impresionante. Nosotros vamos a tomar desde el versículo 8, desde el versículo 1, ahí empieza ese 8, significa que empieza el capítulo 8, desde el versículo 1, desde el primer versículo, y nos vamos a ir, atención, nos vamos a ir hasta el versículo 17. Romanos 8 del 1 al 17, la vida en el Espíritu y qué significa ser liberados de la ley de la carne y qué significa ser liberados de la ley de Moisés para llevar verdadera vida de cristianos, es decir, para llevar vida según la ley del Espíritu. Entonces, ya hemos orado, ya hemos pedido auxilio, entremos de lleno en el texto. Romanos capítulo 8. Y aquí empezamos. Yo voy a quitar este 8 de aquí porque puede confundir a alguno. Y empezamos aquí. Empieza Pablo diciendo: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por supuesto, el contexto de este versículo pues es lo que venía antes en el capítulo 7. El capítulo 7, ¿cómo terminó? El capítulo 7 terminó describiendo la división que uno muchas veces experimenta, la terrible división que uno experimenta interiormente. ¿A qué se refiere esa división?
Pablo lo describe al final del capítulo 7 con estas palabras. Al final, termino haciendo lo que no quiero y dejo de hacer lo que sí quiero. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, seremos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así termina el capítulo 7. Y ahora comienza el 8 diciendo, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esta palabra que estoy subrayando en este momento, la palabra condenación. ¿A qué se refiere Pablo con condenación? Y si eso tendrá algo que ver con nosotros. Míralo de esta manera. Cuando una persona se da cuenta de que está obrando mal, pero siente que no puede dejar de obrar mal, eso es lo que se llama la condenación. Esa es la condenación en esta tierra. Por supuesto, existe también la condenación eterna de la cual nos libre Dios. Pero esa es la condenación en esta tierra. Condenación es cuando tú sientes que deberías vencer tu pereza, pero no logras vencerla. Condenación es cuando tú sientes que quisieras dejar de decir mentiras, pero cuando te das cuenta, ya lo volviste a decir otra. Condenación es cuando tú quisieras ser completamente fiel en tu matrimonio, pero tu mente vuela y como dice Jesús, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella, en su mente, en su corazón. Tú no quisieras ser así, pero sigues siendo así. Esa es la condenación a la que se refiere el apóstol Pablo en este momento. Condenación que es vivir en contradicción. Por favor, para tus apuntes. Condenación significa vivir en contradicción. Vivir en contradicción, ¿cómo así? Que yo me doy cuenta que no debería hacer lo que hago, pero lo sigo haciendo. Haz de cuenta como el vicioso, que siente que se está hundiendo en su vicio. Se está hundiendo, por ejemplo, en su alcohol o en su droga. Se está hundiendo en su tristeza o en su amargura. Se está hundiendo en su resentimiento. Y de alguna manera no quisiera eso, quisiera salir de eso, quisiera superarlo, pero no puede. Entonces, frase para escribir, por favor, esto es clave. Vivir en condenación es vivir en contradicción. Contradicción entre lo que yo sé que debería hacer, entre lo que yo sé que yo podría hacer y sin embargo no lo soy. Esa es la condenación a la que se refiere aquí Pablo. Y nos da la respuesta. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Y por qué y cómo Cristo me rescata de esa condenación? Acuérdate que condenación en esta tierra, que es de la que está hablando él, sabemos que está hablando de condenación en esta tierra, porque cuando dice los que están unidos a Cristo Jesús, se refiere también a las personas que tienen fe en Cristo en esta tierra. Entonces, vivir en condenación es vivir en contradicción, y vivir en contradicción es, yo sé que yo podría ser mejor, yo sé que yo debería ser mejor y sin embargo no lo logro y no lo logro. Eso es vivir en condenación. Eso es vivir en contradicción. Entonces Pablo dice que la respuesta está en permanecer unidos a Cristo Jesús. Y nos da esta razón. Y aquí es donde entra por primera vez la ley del Espíritu. Por medio de él, la ley del Espíritu de vida, ahí está, ahí la tienes, mira. La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Es decir, Cristo me ha dado un nuevo principio vital. Cristo me ha dado una nueva luz y sobre todo me ha dado un nuevo impulso. De tal manera que había personas que se sentían condenadas. ¿Qué es sentirse condenado? Lo explico por última vez. Sentirse condenado es sentirse en guerra interior. Es sentirse en contradicción perpetua con uno mismo. Eso es sentirse condenado.
Y la persona que se siente condenada es la persona que utiliza este lenguaje. Soy una desgracia, soy un desastre, yo esto no voy a poder superarlo, yo ya me quedé así. La persona que habla de esa manera, mis hermanos, la persona que habla de esa manera se siente bajo la ley del pecado y de la muerte. Bajo la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte se parece aquí a lo que nosotros afirmamos, por ejemplo, de la ley de la gravedad. Uno no puede escapar de la ley de la gravedad. No se puede escapar. Lo que podemos hacer es manejar la ley de la gravedad para tener aviones o cohetes o satélites. Pero como te dirán los que han estudiado física, un satélite lo que hace es caer circularmente sin aproximarse a la Tierra, pero el satélite está cayendo continuamente. Si el satélite se parara, o sea, si dejara de dar vueltas, se estrellaría con la Tierra. Entonces, la ley del pecado y de la muerte es como la ley de la gravedad. La persona siente, yo no me puedo salir de ahí, no me puedo salir de ahí, no tengo escapatoria. Mira, cada vez que tú hayas dicho esas palabras, tú estás proclamando la ley del pecado y de la muerte. No, yo ya no voy a cambiar. A veces le aplicamos la ley del pecado y de la muerte a las personas que viven con nosotros. Ese hijo mío, ese ya no cambia, ese ya se quedó así. Este matrimonio ya no camina, esto ya se quedó así. Yo soy un caso perdido, ya yo me quedo así. Esa desesperación o ese cinismo es la expresión de la ley del pecado y de la muerte. Pero Cristo ha traído a nosotros una ley nueva, una ley más poderosa que la ley de la gravedad, una ley más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Y esa es la que Él llama la ley del espíritu de vida. Entonces fíjate que hasta aquí han entrado dos leyes. La ley del espíritu de vida, que es la que nos va a rescatar, y la ley del pecado y de la muerte, que es la que nos estaba hundiendo. Hasta ahora han entrado dos leyes. Pero prepárate, porque aquí viene lo fino. Resulta que ahora va a entrar una tercera ley. Yo te lo advertí que eran tres. Va a entrar una tercera ley. ¿Cuál es? Versículo 3, ¿qué dice? En efecto, la ley no pudo liberarnos. ¿Ahí a qué ley se está refiriendo? No se está refiriendo a la ley del espíritu de vida, que es la que sí nos va a liberar. No se está refiriendo a la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del pecado y de la muerte no es de libertad, sino de esclavitud y de hundirse en la muerte. Entonces, en el versículo 3 aparece otra vez la palabra ley. Esta es la parte difícil, pero también la parte fascinante de este capítulo 8 de Romanos. En ese versículo 3, ¿qué es lo que encontramos? La ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice aquí, la ley no pudo liberarnos? Se refiere a la ley de Moisés. La ley no pudo liberarnos y explica, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. La naturaleza pecaminosa. ¿Qué será? ¿A qué se refiere Pablo con la naturaleza pecaminosa? Seguramente tú tienes una Biblia abierta. Y tú te encontrarás que esto que en esta traducción llaman la naturaleza pecaminosa es lo que usualmente se traduce por la carne. La ley de Moisés no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, a nuestra carne, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, en la carne, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, según la carne, sino según el Espíritu. Ay Dios, dame Espíritu Santo para poder explicar estos versículos. Entonces vamos por partes. Todo lo que aquí llaman naturaleza pecaminosa es lo que otras Biblias suelen traducir por la palabra carne.
Y vamos a tratar de entender qué es lo que Pablo llama carne y por qué esa palabra es tan importante aquí. Acuérdate que son 3 leyes las que aparecen: la ley del Espíritu, la ley de Moisés y la ley del pecado y de la muerte, también conocida como la ley de la carne. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo con carne? Cuando nosotros escuchamos hablar de los pecados de la carne, usualmente pensamos en los pecados sexuales. Pero si tú te vas a Gálatas capítulo 5, no lo vamos a hacer ahora. Si tú te vas a Gálatas capítulo 5, tú te das cuenta que cuando Pablo habla de la carne, no solamente se refiere a cosas de sexo, para que seamos precisos. Entonces, ¿qué es esto de la carne? ¿Qué quiere decir él con la carne? ¿Y por qué dice que la ley no pudo liberarnos? Porque la carne anuló su poder. Ese es el versículo que necesitamos entender para ver cómo es que la ley de Moisés, por favor, máxima concentración, la ley de Moisés no podía vencer a la ley de la carne, pero la ley del Espíritu Santo sí puede vencer a la ley de la carne. Ese es el mensaje. Solo necesitamos entenderlo. Para eso estamos orando. ¿A qué se refiere Pablo con la carne y la ley de la carne? Bueno, ante todo partamos de la base de que nosotros mismos somos carne. Tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra sensibilidad, tenemos nuestros órganos de los sentidos. Nosotros mismos somos carne. ¿Qué consecuencia tiene que nosotros seamos carne? ¿Cuál es la consecuencia que eso tiene? En la carne, nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos unos con otros. Por ejemplo, tú me estás oyendo en este momento. ¿Y por qué me oyes? Porque hay un órgano de los sentidos que es tu oído, y tu oído te permite escucharme. Entonces nosotros nos comunicamos, esa parte es buena y bonita, nos comunicamos a través de nuestra realidad corporal y carnal. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí viene el punto. La carne tiene 2 características que muy fácilmente nos encadenan al pecado. En total son 3 las características de la carne, que sirve para comunicarnos. Y esa está bien. Esa fue la que le sirvió a Cristo para redimirnos. Pero hay otras 2 características de la carne. Y es que en la carne experimentamos nuestras necesidades y en la carne experimentamos placeres. Y resulta que cuando nosotros experimentamos el placer, no es que el placer sea malo, pero muy fácilmente el placer se convierte en adicción. Muy fácilmente el placer se convierte en dependencia. Muy fácilmente el placer se convierte en idolatría. Insisto, no es que el placer en sí mismo sea malo, pero muy fácilmente el placer entrando a nuestra carne se apodera de nuestra carne y entonces nos lleva al pecado en la medida en que el placer se vuelve un ídolo. Ese placer puede ser de muy diversas clases. El placer de la comodidad, el placer de los sentidos, el placer sexual concretamente, y por supuesto la intensidad del placer sexual hace que con mucha frecuencia este se convierta en un ídolo. Entonces la carne tiene 3 características en San Pablo: comunicación, experiencia de necesidad, experiencia de placer. Y la experiencia de placer fácilmente nos domina. Ahora hablemos de la necesidad. Comunicación, experiencia de necesidad, experiencia de placer. ¿Qué queremos decir con experiencia de necesidad? Pues que nuestra carne tiene necesidades. Necesidades como por ejemplo, nos da hambre, nos da sed, nos da cansancio. Existe también
una necesidad, un impulso de supervivencia, de cuidarnos. Existe también un instinto o una fuerza de gusto y de reproducción. Estas son necesidades propias de nuestra carne. ¿Y qué pasa con nuestras necesidades? Que muy fácilmente nuestras necesidades se convierten en nuestras prioridades. Entonces, ¿cuál es el problema con los placeres? Que los placeres se pueden volver ídolos. ¿Y cuál es el problema con las necesidades? Que las necesidades se pueden volver mis prioridades. ¿Y cuál es el problema con que las necesidades se vuelvan mis prioridades? Que por sostener las prioridades de la carne yo puedo sacrificar cosas que valen más. Y voy a dar un ejemplo. Así como nuestro cuerpo requiere de abrigo, por eso es una de las razones por las que nos vestimos, así como nuestro cuerpo requiere de abrigo, así también emocionalmente nosotros necesitamos respaldo y compañía. Entonces el respaldo, la compañía, la seguridad son necesidades que brotan de nuestra condición carnal. En la carne, repito, no lo diré tantas veces más, hay capacidad de comunicación, experiencia de necesidad y experiencia de placer. En la experiencia de necesidad está, por ejemplo, el abrigo, el bienestar, pero así como eso existe literalmente para nuestro cuerpo, este cuerpo que cada uno de nosotros tiene, también existe esa necesidad emocionalmente. Entonces, emocionalmente yo quiero sentirme seguro, quiero sentirme aceptado, quiero sentirme acompañado, quiero sentirme protegido emocionalmente. Y si esas se vuelven mis prioridades, adivina qué puede pasar. Piensa, por ejemplo, en el caso de un joven. Este joven quiere amigos, es normal, quiere amigos. Pero resulta que la gente que él trata tienen sus propias ideas y le ponen condiciones para aceptarlo como amigo. Por ejemplo, la gente que él trata tienen una cierta idea, digamos, con respecto a las drogas. Consideran que no tiene ningún problema el tema de la droga, no tiene ningún problema. ¿Qué pasa cuando un joven se rodea entre sus amigos de otros y esos otros, todos piensan que, por ejemplo, la droga no tiene ningún problema, o todos piensan que el sexo es como un juguete de entretenimiento, o todos piensan que abortar es un derecho, o todos piensan que da lo mismo relación hombre-mujer que relación hombre con hombre o mujer con mujer? Ahí es donde entendemos el problema de la carne. Resulta que yo tengo una necesidad. Esa necesidad es de abrigo, de compañía, de aprobación, de acogida, de seguridad. Yo tengo una necesidad como todos los seres humanos. Entonces, ¿qué le suele suceder a nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes suelen sentir que si no piensan como los demás, los van a rechazar. Y entonces no son independientes en su pensamiento. Porque ser independiente en los valores o en el pensamiento siempre implica sufrimiento en la medida en que otras personas me van a rechazar, otras personas me van a dejar, otras personas no me van a tomar en cuenta, me van a dejar de acoger. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Te das cuenta cuál es el problema? Entonces, en la carne hay tres cosas: la comunicación, las necesidades y los placeres. Y el problema con los placeres, ¿cuál es? Que los placeres fácilmente se vuelven ídolos para nosotros. ¿Y cuál es el problema con las necesidades? Que las necesidades se vuelven nuestras prioridades por encima de nuestra conciencia. Ahí es donde está el problema. El problema está en eso, en que las necesidades se vuelven prioridades por encima de nuestros valores, por encima de nuestras convicciones, por encima de nuestra conciencia. Todo esto solamente para explicar un versículo. Fíjate lo que dice, versículo 3. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa, o sea, nuestra carne, anuló su poder.
¿Cómo fue que nuestra carne anuló el poder de la ley de Moisés? Pues es que la ley de Moisés, ¿qué era? La ley de Moisés era la gran catequista de nuestra conciencia. Escribe esa frase que te conviene. Escríbela en serio. No la vas a oír fácilmente en otra parte. La ley de Moisés fue la gran catequista de nuestra conciencia. O sea, la ley de Moisés era extraordinaria para mostrarnos esto está bien, esto está mal. La ley de Moisés es magnífica para eso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que la carne prevalece sobre la ley de Moisés? Aquí saco nuevamente mis 3 deditos, aquí los tengo. Es que en la carne hay comunicación, en la carne hay experiencia de necesidad y en la carne hay experiencia de placer. Y la experiencia de placer puede llevarme a idolatría del placer, como les pasó a los hebreos en el desierto. Se hartaron de ese desierto aburrido y entonces dijeron, no sabemos qué ha pasado con ese Moisés. Aarón, haz para nosotros un becerro de oro. ¿Y para qué era el becerro de oro? Para organizar un fiestonón, para organizar, como se dice en Colombia, una rumba. Y en esa rumba, hermano querido, todo vale. El placer va por encima del querer de Dios. ¿Y cuál es el problema con nuestras necesidades? ¿Es que es pecado tener necesidades? Claro que no es pecado. Pero ¿sabes lo que pasa? Te cuento lo que pasa. Que tus necesidades en un momento dado se vuelven tus prioridades. Y cuando tus necesidades se vuelven tus prioridades, esas prioridades se van por encima de tus convicciones y de tu propia conciencia, es decir, se van por encima de la ley de Moisés. Yo pienso que por la gracia del Espíritu Santo esta vez lo hemos logrado explicar bien. Ese es el problema de la ley de la carne y de la ley de Moisés. Son 3 leyes, ley de la carne, ley de Moisés, ley del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que la ley de la carne le ganó a la ley de Moisés? La explicación es muy sencilla. Bueno, no es tan sencilla. Hay que documentarse bien sobre lo que Pablo nos enseña. Pero por la bondad de Dios aquí lo estamos exponiendo. Entonces, ¿cómo fue que la ley de la carne le ganó a la ley de Moisés? Hombre, es que la ley de Moisés era la gran catequista de la conciencia. Y la conciencia me dice una cosa, pero mis necesidades se volvieron mis prioridades. Todos mis amigos consideran que hoy hay que ser bisexual. Por consiguiente, yo no me voy a poner a pelear con mis amigos, porque yo no me quiero quedar solo. No me quiero quedar solo. Por consiguiente, yo tengo que pensar como los demás. ¿Ves? La prioridad de sentirme acompañado, abrigado emocionalmente por un grupo, tiene más fuerza que mi conciencia. Entonces me ganó. Ahí me ganó. Ahí es donde la ley de Moisés pierde. Ahí es donde la ley de Moisés pierde. Y lo mismo pasa con los placeres. Cuando los placeres se vuelven ídolos, entonces la ley de Moisés pierde. Llegó un placer y se volvió un ídolo. Entonces David sabía perfectamente que a Dios no le gusta el adulterio, pero resulta que vio una mujer bellísima llamada Betsabé. Y Betsabé pues se estaba bañando y Betsabé estaba pero demasiado hermosa. Y entonces la intensidad del placer en el corazón de David hizo que David arrinconara el querer de Dios y que más bien se dejara llevar por ese placer. Entonces, ¿cómo es que la ley de la carne le gana a la ley de Moisés? ¿A través de qué? A través de los placeres que se vuelven ídolos y a través de las necesidades que se vuelven prioridades. Bueno, ya que entendemos esto, ya podemos continuar. Ahora viene lo más interesante. ¿Cómo se puede vencer esa ley de la carne? Seguimos leyendo. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Literalmente lo que dice ese versículo 3 es, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Es decir, que si hay algo bueno en la carne,
Claro que hay algo bueno en la carne. A través de la carne se nos ha comunicado la salvación. Acuérdate que hay 3 dimensiones. Una es la comunicación. Cuando vamos a la Santa Misa, nosotros los católicos, cuando vamos a la Santa Misa, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos fundamentalmente? Pues vamos a comulgar con la palabra de Dios y vamos a comulgar con el cuerpo, con la carne de Jesucristo. Entonces, la carne de Cristo es carne como la nuestra, pero es carne que no convirtió las necesidades en prioridades y no convirtió los placeres en ídolos. ¿Conoció Cristo el placer? Clarísimamente. Sus ojos se deleitaron en la belleza de la creación. ¿Cuántas veces, cansado del trabajo, encontró la amabilidad del descanso en su lecho? Esos son placeres. Pero para Cristo, los placeres no fueron ídolos. ¿Conoció Cristo la necesidad? Claro, conoció el hambre, el cansancio, la sed. Pero Cristo no puso sus necesidades por encima de sus prioridades, porque Él dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, Juan capítulo 4, ¿y ese alimento cuál es? Hacer la voluntad del Padre. Por encima del hambre, por encima de la sed, por encima del cansancio, por encima de la integridad de su propio cuerpo. Por eso Cristo se sometió a la tortura y a los azotes. Por encima de todo eso, por encima de todo, Cristo el Señor solo tuvo una prioridad: el Padre. Por eso la carne de Cristo es carne humana como la tuya y la mía. La carne de Cristo es carne humana, pero como es carne que no convirtió el placer en idolatría, como es carne que no convirtió la necesidad en prioridad, es carne santa. Es la carne santísima de Cristo. Y por eso nosotros, cuando somos tocados por la carne de Jesús, el cuerpo santísimo de Jesucristo, que nos toca, cuando nos toca Cristo, ante todo en los sacramentos. Decía San León Magno: lo que era visible en Cristo, o sea, la carne de Cristo, pasó a los sacramentos. Cuando el sacerdote te dice: yo te absuelvo de tus pecados, es Cristo. En esa voz está la voz de Cristo. Tú la puedes oír. Es Cristo quien te lo está diciendo. Y sobre todo, cuando tú escuchas, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y luego comulgas. Esa es la carne de Cristo. Entonces la carne de Cristo, oye esta frase y ojalá la escribas: la carne de Cristo es carne libre de la ley de la carne. Ahora se entiende esa frase, ¿cierto? Porque ley de la carne, ¿qué es? Ley de la carne es nuestra condición pecadora, que fácilmente convierte los placeres en ídolos y las necesidades en prioridades. Como Cristo no cometió esas faltas, como en Cristo las necesidades no se volvieron sus prioridades y como en Cristo los placeres no se volvieron ídolos, la carne de Cristo es carne santa. Como quiere Dios que sea también nuestra carne, la tuya y la mía, carne santa. Entonces, el sacrificio de Cristo no empezó en la cruz. No, el sacrificio de Cristo no empezó en la cruz. El sacrificio de Cristo empezó en el hecho de que Él jamás convirtió su carne ni en prioridad ni en ídolo. Y vivir así es vivir en sacrificio. Por supuesto, el mayor sacrificio llegó en la cruz. Porque en la cruz, ¿qué pasó en la cruz? Que en la cruz le decían sus enemigos: bájate, bájate, y creemos, bájate. Así le decían. Es decir, no sufras más. No sufras más. ¿Qué es el sufrimiento de Cristo?
¿Qué es el sufrimiento de Cristo? Es la renuncia absoluta a la ley de la carne. Por eso la carne de Cristo es carne de sacrificio, es carne santa. Y de esa manera, ¿qué quiere decir? Con ese sacrificio, dice el versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley de Moisés, se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, la carne de Cristo es carne libre de la ley de la carne, porque ley de la carne es cuando uno se deja llevar por los placeres que se vuelven ídolos o por las necesidades que se vuelven prioridades. Esa es la carne de Cristo. La carne de Cristo es santa. El cuerpo de Cristo es santo, santo, santo. Santo es el cuerpo de Cristo. Es la maravilla de la Eucaristía. Es lo más bello que tenemos en esta tierra. Es lo más grande que existe en cielos y tierra realmente. Entonces la carne sacrificada de Cristo sí cumple lo que quería la ley de Moisés. Bueno, hasta ahí vamos bien, pero ahora viene el punto. Y ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? Mira lo que dice el versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, los que viven conforme a la ley de la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ahí está. Ahí está. Porque lo que hemos entendido hasta ahora, mis hermanos, es qué es la ley de la carne y qué es la ley de Moisés. Y lo que hemos aprendido es que la ley de Moisés salía perdedora frente a la ley de la carne. Pues ya explicamos por qué, por las idolatrías y por los cambios de prioridades. ¿Cómo es que la ley del Espíritu sí vence sobre la ley de la carne? Ese es el punto que se anuncia aquí, en el versículo 5. Dice Pablo, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Otra traducción dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? En los ídolos, buscando más y más placer, o en las nuevas prioridades, porque yo tengo que asegurar mis necesidades, las mías. Entonces, por sentirme seguro, por sentirme cómodo, por sentirme abastecido, por sentirme protegido, entonces los que viven en la carne están metidos en ese mundo de deseos. Pero aquí viene la liberación, hermanos. Dice Pablo, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? ¿Cuál es la ley del Espíritu? Mira, la ley del Espíritu, lo que hace en nosotros es mejorar nuestros deseos. Lo que hace la ley del Espíritu es un cambio profundo en nuestro corazón, como si Dios nos hiciera de nuevo. Es un cambio profundo que hace que sintamos anhelo, que sintamos deseo. ¿Pero deseo de qué? Deseo de lo que le gusta a Dios. Entonces, primera aproximación. ¿Qué es la ley del Espíritu? Escríbelo, por favor, que estas cosas se le olviden a uno. Uno tiene que escribir esto, uno tiene que estudiarlo, uno tiene que amarlo, porque esta es nuestra fe, hermanos, esta es nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley del Espíritu? Una transformación profunda en mi corazón, llevándome a un nuevo modo de desear. Escríbelo. Escribe lo que te conviene. La ley del Espíritu es una transformación profunda en mi corazón que cambia mi manera de desear en la dirección de Dios. Ahí salió todavía mejor. Es un cambio profundo en mi corazón que me lleva a desear en la dirección de Dios. El Espíritu obra tan profundamente en nosotros que la Biblia utiliza la palabra corazón
para referirse a lo que Dios hace. Es que es impresionante lo que Dios hace. Acuérdate que en la Biblia, uno de los sentidos de la palabra corazón es la realidad más profunda del ser humano. Allí donde tú eres tú, más allá de lo que otros esperan de ti, desean de ti, quieren de ti, pretenden de ti, logran en ti. Allí donde tú eres tú y solamente tú, ese es tu corazón. Y ahí llega el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Lo que hace el Espíritu es cambiar los deseos, mejorar los deseos. La ley del Espíritu es una transformación de los deseos de mi corazón en la dirección de los deseos de Dios. ¿Y esa transformación cómo sucede? Sucede por desbordamiento de amor. Por desbordamiento de amor. El desbordamiento de amor hace que tus deseos cambien. El desbordamiento de amor hace que tú empieces a desear de otra manera. Yo creo que esto se puede describir muy bien con un ejemplo. Imagínate una persona que va por la calle y tiene hambre. Y esa persona, una persona pobre, tiene hambre y dice, yo quisiera comerme, por ejemplo, un perro caliente, supongamos. Quisiera comerme un perro caliente. En ese momento de su vida, un perro caliente lo dejaría satisfecho. Tiene hambre, es una persona pobre, va por la calle. Tal vez no tiene ni siquiera el dinero para comprarse su perro caliente. Llega a la casa y la esposa lo recibe con un grito de alegría. La esposa le dice con infinito júbilo, ¡nos ganamos la lotería! ¡Nos ganamos la lotería! ¿Verdad? Claro, mi amor, le dice ella. 10 millones de dólares. Se acabaron nuestras deudas, se acabaron nuestros problemas, por lo menos nuestros problemas económicos. 10 millones de dólares. Yo te hago una pregunta. Ese hombre que iba por la calle y que se hubiera quedado contento con poderse comer un buen perro caliente, ahora que acaba de ganarse 10 millones de dólares, ¿quedará contento con un perro caliente? Ahora que se ganó 10 millones de dólares, ¿lo va a contentar un perro caliente? Claro que no. Le cambió la escala. Ahora desea otras cosas. Ha conocido una alegría inmensa, la alegría de ganarse una lotería. Tiene una alegría inmensa. Y por esa alegría, sus deseos han cambiado. La mentalidad pecaminosa, versículo 6, la mentalidad pecaminosa es muerte. Claro, porque nos lleva a la idolatría, porque nos lleva a rechazar a Dios. La mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa, la de la carne, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés como estaba expresada, ni es capaz de hacerlo. Esos son los que viven en condenación. ¿Te acuerdas lo que dijimos al principio? Vivir en condenación es vivir en contradicción con uno mismo. Y luego dice versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿No ve que están muy ocupados agradándose a sí mismos y agradando su carne? A través de idolatrías y de prioridades trastornadas. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, según la naturaleza pecaminosa. Ustedes no viven según la ley de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. A mí como me impresiona esa frase. Porque yo me pregunto cuántos católicos
saben esto que estamos comentando aquí? Así no lo sepan con estas palabras, repito, lo importante no soy yo, ni mucho menos. Pero ¿cuántos católicos saben esto? ¿Realmente lo saben, lo disfrutan? ¿Cuántos? Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea que la manera, acuérdate lo que nos decía al principio, que la salvación estaba en Cristo, ¿no? Dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Eso cómo se da? A través de la obra del Espíritu. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. ¿A qué se refiere ese versículo 10? A que de todas maneras nosotros experimentaremos la enfermedad. Si Dios nos concede la vida, experimentaremos la vejez. Si Dios nos concede la vida, experimentaremos, pues al final, ¿qué? El decaimiento y la muerte. Entonces dice Pablo, sí, el cuerpo va a morir. Ese es el fruto último del pecado. Pero nosotros tenemos espíritu que da vida. Y si el espíritu, mire este versículo 11 que es una hermosura, es como un himno. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Como quien dice, al Espíritu Santo no le queda grande nada, nada, ni resucitar la gente, no le queda grande nada. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Sí, obligación tenemos, pero la obligación no es vivir según la carne. Si ustedes viven conforme a su carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Por medio del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso por medio del Espíritu? Suplicando, clamando el don del Espíritu Santo, como vamos a hacer nosotros hoy, clamando el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cambie mis deseos. Ese fue el secreto que nos contó Pablo unos versículos atrás. Para que cambie mis deseos, para que renueve mi corazón, para que yo empiece a desear en la línea de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. ¿Por qué nos llama hijos? Y con esto vamos terminando. ¿Por qué nos llama hijos? Porque hemos sido engendrados de nuevo. Porque hemos nacido de nuevo. Porque el Espíritu hace en nosotros una transformación mayor que si Dios nos volviera a crear. Escribe esa frase, esa también te conviene. El Espíritu hace en nosotros una transformación mayor que si Dios nos volviera a crear. Por eso nos llamamos hijos de Dios, por eso somos la familia de Dios. No hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo, sino el Espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Ahora sufrimos con Él, pero tendremos parte con Él en su gloria. Esa es la belleza, esa es la maravilla, eso es lo que hace el Espíritu. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Resumamos y cerramos esta parte. ¿Qué hemos aprendido? Mire. Hemos aprendido que hay 3 leyes. Ley de la carne, ley de Moisés, ley del Espíritu. Para hablar de la ley de la carne, hemos aprendido que la carne tiene 3 dimensiones. Comunicación, experiencia de necesidad y experiencia de placer. Por el lado de la experiencia de necesidad, fácilmente uno termina traicionando a Dios. ¿Por qué? Porque tratando de cubrir uno sus necesidades, resulta que uno cambia sus prioridades. Tratando de seguir los placeres, uno fácilmente se llena de ídolos. Cuando los placeres se vuelven ídolos y cuando las necesidades se vuelven prioridades, estas 2 cosas juntas
se vuelven la ley de la carne. Y esta ley de la carne le gana a Moisés, a la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés trabajaba solo aquí, a nivel de conciencia, a nivel de claridad en la cabeza. Acuérdese, la ley de Moisés es la gran catequista, pero gran catequista solo de la cabeza. ¿Y aquí qué? ¿Quién cambiará este corazón? La ley del Espíritu, entonces, ¿por qué sí le gana a la ley de Moisés? ¿Y por qué sí le gana a la ley de la carne? Porque la ley del Espíritu llega aquí a lo más profundo de mi ser y la ley del Espíritu hace que mis deseos cambien y que yo empiece a desear en la dirección de Dios. Y como es una transformación tan radical, por eso nosotros hemos nacido de nuevo y por eso nosotros nos llamamos los hijos de Dios y por eso le decimos a Dios, papá, 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 papito, porque Él nos hizo de nuevo por su Espíritu. Imagínese lo que es celebrar Pentecostés. Ahora sí volvemos a Pentecostés. Imagínese lo que es celebrar Pentecostés. Como dicen en algunas regiones de mi país, analiza lo que es. Imagínate lo que es recibir el Espíritu Santo. Es recibir el sello de Dios que me garantiza que soy su hijo. Es recibir el Espíritu Santo de Dios que cambia los deseos de mi corazón. Es recibir el Espíritu Santo de Dios que supera todo lo que podía la ley de Moisés, pero por supuesto la cumple y la cumple sobradamente. Eso es recibir el Espíritu Santo. Y por eso nosotros en este día clamamos al Señor. ¿Y qué le clamamos? Pues le clamamos que Él, por su misericordia, nos dé ese Espíritu maravilloso, nos dé ese Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.